Bien, quiero comenzar, hermanos, con una cita bíblica que no la vamos a tener aquí, sino que pensando en en este proyecto y el comienzo de venía pensando en el bus y el Señor me ponía pues esta cita bíblica. Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, voy a tomar el versículo 6 y luego leo el versículo 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. Palabra de Dios. Oiga, qué interesante lo que dice el apóstol Pablo en este primer momento. Él sabe que ya su muerte se aproxima y que está a punto pues de entregar su vida. Pero oiga lo que dice el versículo 13. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade, en casa de Carpo. Y oiga, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Palabra de Dios. Oiga, qué interesante el versículo 13. Una pequeña reflexión sencilla. Pablo quería seguir estudiando aún sabiendo que su muerte se aproximaba. Por eso le dice, ¿verdad?, en este momento que le lleve lo que había dejado en Troade, ¿qué? La capa, que había dejado los libros y que había dejado los pergaminos. Pablo quería siempre seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir formándose. Ahora la pregunta para todos los que estamos aquí: ¿será que tenemos el mismo pensar nosotros que predicamos la palabra de Dios, el mismo pensar de Pablo? ¿De que queremos estudiar incluso cuando sabemos que nuestra muerte se acerca? Dice un dicho bien popular: todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con el tema que se llama formación de discípulos. Lo vamos a dividir aproximadamente en unas 5 partes. Al final de este tema vamos a tener un pequeño taller para ver en cuánto hemos avanzado o si se ha comprendido lo que es el tema. Algunos hermanos ya recibieron lo que es esta formación de discípulos. Ya conocen el libro de Pepe Prado y otros libros pues que hablan de lo que es lo mismo. Para esos hermanos vamos a refrescar lo que es un poquito esta formación de discípulos. Como ustedes lo ven allí, pues ya tenemos ahí el signo de lo que es de nuestro ministerio, y va a estar dividida esta clase de este día o este momento va a estar dividido de la siguiente manera. Vamos a tener lo que es, ahorita sale, hoy sí, vamos a tener lo que es un objetivo, vamos a ver 2 numerales de lo que es la alegría del Evangelio, vamos a ver una porción de un numeral también del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a basarlo también en las Sagradas Escrituras, unos textos para que lo tengamos bien en claro, y ya lo que es el desarrollo y una conclusión. Esa va a ser la agenda de lo que es este primer momento. Veamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo entonces de este primer momento o de lo que es formación de discípulos? Motivar a los predicadores a dejarse formar por el Maestro Jesús para llegar a ser discípulos auténticos. Primero, ¿qué es lo que se pretende? Que el predicador se deje formar, porque el que no se deja formar, lógicamente no va a aprender, no va a tener nada nuevo, no va a saber qué es lo que en sí el propósito de Dios a través de este tema. Dejarse formar. Y creo que es una de las partes que nosotros debemos de tener en cuenta. Ser humildes para dejarse formar. Usted me podrá decir: ay, hermano, pero si usted lo que acaba de decir, eso ya lo había visto, ya lo sé, ya lo tengo. Sí, pero déjese formar, ¿verdad? Déjese formar en un primer momento. ¿Para qué? Para que el predicador llegue a ser discípulo auténtico. No un pseudo discípulo, sino que un discípulo auténtico, un discípulo verdadero. Y para poder ser un discípulo verdadero, ya vamos a ir entrando en detalle cómo llegar a ser ese discípulo de Jesús. Porque no es solamente decir: yo me llamo predicador. Sí, somos predicadores, pero tenemos que ser discípulos. Y ya vamos a ver uno de los significados de lo que es
ser discípulos. Sigamos. Vámonos con la alegría del Evangelio. Tenemos dos numerales. El primero, el 149. Si usted se va a la carta, a la exhortación, se va a encontrar que esta parte habla a los predicadores. Yo he tomado solamente dos partecitas nada más de dos numerales. 149, perdón. Si está vivo este deseo de escuchar primero nosotros la palabra que tenemos que predicar, esta se transmitirá de una manera u otra al pueblo fiel de Dios, y lo acompaña con una cita bíblica. De la abundancia del corazón habla la boca. Que lo encontramos pues en San Mateo 12:34. Vea qué interesante. Veamos primero que si está vivo el deseo, ¿cuál deseo? De primero nosotros escuchar la palabra del Señor. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a escuchar la palabra del Señor o solo agarramos la Biblia y nos vamos a predicar? Ese sería un buen punto que hay que tomar en cuenta. Porque dice, tiene que estar vivo el deseo de poder escuchar la palabra de Dios. Ahora, hágase un pequeño examen. ¿Será que todavía sigue vivo el querer escudriñar las Escrituras? ¿Será que todavía sigue vivo el querer leer la palabra de Dios? Todos los días hay que leerla, todos los días hay que profundizar, pero hay que tener vivo ese deseo. No solamente porque yo la quiero tomar y hay que ver qué tema voy a dar y esto y lo otro, no. Tiene que ser un deseo que salga de lo más profundo del corazón, porque solamente así nos vamos a llenar. ¿Para qué? Para que hable nuestra boca lo que está lleno el corazón. Hagámonos una pregunta. ¿Será que nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios? Hagámonos otra pregunta. ¿Será que le dedicamos tiempo a la palabra de Dios? No me lo responda, respóndaselo usted solo. Estamos hablando de la conciencia, ¿verdad? Que si lo hacemos o no lo hacemos, no le voy a preguntar y tampoco lo voy a exponer, no se trata de eso, sino que entremos en conciencia de que tenemos que leer la palabra del Señor, porque si no hay palabra del Señor en nuestros corazones, vamos a decir un montón de cosas sin decir nada a la misma vez. Entonces, hay que escudriñar, hay que profundizar, hay que adentrarnos a lo que es la palabra del Señor. Sigamos con el siguiente, el 151. Oiga lo que dice: no se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre, primero, en crecimiento. No dice por un momento, siempre. ¿En qué? En crecimiento. Si usted se recuerda, fue una de las primeras cosas que nos dijeron cuando nos daban la formación de predicadores, que teníamos que estar en crecimiento siempre, que teníamos que buscar cómo formarnos, que teníamos que buscar cómo aprender. ¿Será que le hicimos caso a ese imperativo que nos dijeron ese día que nos enseñaban formación de predicadores? Oiga, lo que dice, pero sí que estemos siempre en crecimiento. Oiga, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio. Y oiga esta parte, no bajemos los brazos. Aquí no se vale, hermanos, que cuánto tiempo tengamos de estar en renovación. Aquí no se vale, hermanos, de cuánto tiempo tengamos de estar en iglesia. Aquí lo que cuenta es que si hemos bajado o no hemos bajado los brazos, hermano. Que si estamos con el deseo de seguir creciendo o no seguir creciendo. Ahora en la tarde lo meditábamos junto con la escuela de servidores de los grupos de oración y les preguntaba eso, que por qué muchas veces nos quedamos encerrados solamente al crecimiento de los domingos. ¿Por qué muchas veces nos quedamos encerrados solamente el crecimiento que se nos dio en predicación y ya no buscamos otra manera de formarnos? Ya no vamos a nuestras parroquias a ver qué tipo de crecimiento se está dando. Es que, hermano, cuando el Padre da un crecimiento solamente le da un movimiento. Entonces yo de atrevido vengo y le digo al Padre, Padre, ¿me da permiso de poder escuchar ese tema?
Si yo quiero crecer, si yo quiero en verdad estar pendiente de mi vida, en el crecer, en el madurar, en el servicio del Señor, yo voy a buscar todos los motivos para poder aprender, todos los espacios donde se me pueda enseñar. ¿O no hay que ser así, hermano? Tenemos que buscar. Dice un dicho bien popular, un dicho bien salvadoreño: el que tiene hambre, que busque el yagual. Oiga, el que tiene hambre que busque el yagual, el que tiene la necesidad de crecer, que busque cómo crecer. El que tenga la necesidad de querer aprender, que vaya a buscar a dónde puede aprender. Hoy las redes sociales y los medios tecnológicos nos han dado una gran oportunidad de poder crecer. En YouTube, ¿cuántos sacerdotes ha subido sus enseñanzas a través de videos? Pero como si nos da alguito de pereza, decimos nosotros, ¿verdad? El poder ver un video que dura 1 hora, 1 hora y media. Pero ¿sabe qué es lo más irónico? Que viendo TikTok y viendo los videos de Facebook pasamos un montón de tiempo. Eso es lo más irónico. Entonces, si eso me da pereza, ¿qué quiere decir? Entonces que yo estoy mal en mi caminar, que yo no quiero seguir avanzando, que yo no quiero seguir creciendo, que yo no quiero seguir aprendiendo. Yo tengo que buscar alimentarme, porque si no, yo le hago la pregunta: si no nos alimentamos, ¿qué vamos a predicar, hermano? ¿Será que vamos a predicar lo que aprendí hace 15 años, hace 40 años, hace 35 años? ¿Será que el Espíritu Santo no va innovando en la iglesia, hermano? ¿Será que el Espíritu Santo no va inspirando crecimientos nuevos, nueva información, nuevas cosas para que nosotros podamos aprender? Me impresionaba un día un hermano que estaba predicando, que le había pedido ayuda a otro hermano de una comunidad y le dio un machote, ¿verdad? Le dio un material. Y lo más impresionante está de que no tuvo ni siquiera la delicadeza de pasar en blanco o escudriñar bien el material y pasarlo en blanco y así ir a predicar. El mismo material que se le dio, ese mismo fue a predicar, hermano. Imagínense. No hay entusiasmo por predicar lo que se tiene que predicar. No hay entusiasmo, hermanos, para poder profundizar en las cosas de Dios. Sigamos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2233, un pedacito nada más. Hacerse discípulo de Jesús, oiga, es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. Oiga lo que es ser discípulo del Señor. Primero, aceptar la invitación que Jesús nos hace. Segundo, ¿para qué? Para pertenecer a la familia de Dios. ¿En conformidad de qué? De su manera de vivir. Ahora está. Si nosotros nos cuestionamos en nuestra predicación o nos cuestionamos en nuestro ministerio, ¿será que ya estamos viviendo en la familia de Dios? Sí, hermano, desde que soy bautizado se la valgo. Pero, ¿será que ya estamos aceptando la invitación del Señor? ¿Será que ya estamos aceptando esa invitación de Cristo Jesús? De ser sus discípulos. Ya vamos a profundizar en esto. Sigamos en esta enseñanza. Vamos a ver 2 textos bíblicos nada más. Primero, San Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice: después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Palabra del Señor. Oiga qué interesante, hermano. Primero, desglosémoslo un poquito. Subió al monte. Oiga qué interesante. Esas oraciones de Jesús con su Padre, ¿verdad? ¿A qué? Y dice después que llamó a los que él quiso. Esto es importante. Llamó a los que él quiso, no los que querían estar con él, sino los que él quiso. Y los que él quiso vinieron a él sin poner pretextos. Esto es interesante. Vea qué interesante esto. Llamó a los que él quiso. ¿Será que nosotros seremos de esos que el Señor quiso que estuvieran en el ministerio de la palabra Pan de Vida?
¿Nos la creemos o no la creemos, hermano? Sí. Somos llamados por Él, aceptamos el reto. Que no lo estemos haciendo bien es otra cosa. Sigamos, ¿verdad? Santiago 3:1. Oiga lo que dice: hermanos míos, no pretendáis mucho ser maestros. Oiga, no pretendamos ser maestros. ¿Por qué? Sabiendo que tendremos un juicio más severo. Qué interesante esto, ¿verdad? Hay muchos que quieren ser maestros sin antes ser discípulos. Y eso no cuadra, ¿verdad?, en las matemáticas del Señor. Eso no cuadra en lo que el Señor quiere. ¿Y para qué vamos a desear ser maestros, hermano? Vamos a recibir un juicio más severo. Creo yo, de estar predicando, estar queriendo enseñar un poco de lo que el Señor ha regalado, eso es un compromiso grandísimo. Y si no le damos la importancia que tendríamos que darle, ay, hermanos, a ver de cómo nos va a tocar en el juicio. A ver de cómo nos toca en el juicio. Por eso hay que darle la importancia que esto se merece. Sigamos. El maestro y el discípulo va a ser el primer tema de esta enseñanza. Sigamos ahí. Dice, los maestros de Israel. ¿Quiénes eran los maestros de Israel? Veamos un poquito cómo era el ser el maestro en aquellos tiempos. Dice que eran laicos competentes que enseñaban a los demás a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo eran esos laicos? ¿Cómo? Competentes. Oiga, entonces no era cualquier tipo, ¿verdad? No era cualquier persona la que tendría que ser maestro. El que tenía que enseñar, el que tenía que formar a un discípulo no era cualquiera. Oiga, tenía que ser alguien competente que enseñara a vivir a los demás de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero sigue diciendo, hombres sabios que transmitían un estilo de vida de acuerdo al plan de Dios que ellos experimentaban. ¿Hombres qué dice? Sabios. Sabían lo que hacían. Oiga, enseñaban lo que vivían ellos. Ay, eran admirables, ¿verdad? Eran personas que se les tenía un respeto tremendo, porque eran maestros, eran los que enseñaban a vivir bien la vida a los discípulos. Por eso vean la siguiente parte que sigue. Más que teorías o doctrinas, un maestro enseñaba la sabiduría para vivir rectamente. Imagínense, hermanos, yo le pongo un pequeño ejemplo. Si nosotros quisiéramos ser maestros, ¿será que podríamos enseñar vivir rectamente a los discípulos que se nos podrían acompañar? ¿Ya cómo cree que estamos? La cacha hacemos, ¿verdad, hermano? Algo hacemos. Pero ¿será que aparte de doctrinas, de teorías, de todo eso, enseñar la sabiduría para vivir rectamente? ¿Cree que lo lograríamos si nos encargaran, por ejemplo, que nos pusieran 2 discípulos a cada uno de nosotros? ¿Cree que lo sacáramos adelante, hermano? ¿Cuánto tiempo cree que nos duraran esos discípulos? ¿No se ha puesto a pensar eso en algún momento? ¿Cuánto tiempo cree que dura ese discípulo? Sigamos. En este sentido, el maestro llegaba a ser, oiga, más importante que el mismo Padre. Imagínense qué tremendo, cómo era tomado lo que era el maestro anteriormente. Cómo era tomado más importante que el Padre. El Padre le daba la vida, pero el maestro le enseñaba a vivirla conforme a la voluntad de Dios, conforme al buen camino. Sigamos, oiga lo que sigue. Los discípulos tenían que convivir con su maestro, ya que observándolo eran como aprendían a vivir. O sea, prácticamente el discípulo estaba, yo me imagino que unas 24 horas al día con ese maestro, porque lo miraba actuar y lo que hacía el maestro hacía el discípulo. Imagínense qué tremendo. Sigamos con el ejemplo que le ponía.
¿Creen que nuestros discípulos, los 2 discípulos que nos encomendaran, vivieran con nosotros para aprender de nosotros? ¿Creen que se fueran con nosotros? ¿Creen que siguieran nuestros pasos? Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque vamos a tocar un punto en que el discípulo tiene que ser más discípulos. Por eso es la pregunta, ¿verdad? Sigamos. Dice, Jesús maestro. Los discípulos tenían que convivir con su maestro. Esto creo que ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Con su maestro, ya que observándolo eran como aprendían a vivir. Es bien interesante, cuando Juan el Bautista va con sus discípulos y se encuentran con Jesús, le dice, ¿verdad? Que lo siguieran a él y le preguntan, ¿verdad? Algunos discípulos le preguntan, maestro, ¿a dónde vives? Y Jesús le responde, ven y sígueme y lo verás. ¿Verdad? Y lo verás. Y ellos, esos discípulos, se quedaron con Jesús como maestro. ¿Tenían a un maestro? Sí, pero San Juan el Bautista se sentía discípulo también de Jesús. Y le dijo, no, ese es el maestro, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios. Entonces síganlo a él, vayan detrás de él, vayan detrás de sus pasos, ven y síguelo. Y en un momento también Jesús dice, miren, es que las aves del cielo tienen donde ser sus nidos. Las zorras del campo tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Qué maestro, ¿verdad? El que tenían los discípulos. Qué maestro. Y ellos convivieron con Jesús. A donde iba Jesús, allí iban los discípulos. Ahora yo le hago la pregunta, ¿será que nosotros también vamos detrás de nuestro maestro Jesús? ¿Será que también nosotros vamos detrás del maestro Jesús? ¿Será que cuando el maestro Jesús nos invita a un retiro de crecimiento, vamos al retiro de crecimiento? ¿Será que cuando el maestro Jesús nos dice, vamos a un retiro de sanación, vamos a vivir el retiro de sanación? ¿Será que cuando el maestro Jesús nos dice que tenemos que vivir un retiro de formación, vamos a vivir ese retiro de formación? Ahora hagámonos la pregunta nuevamente, ¿será que vamos detrás de los pasos del maestro Jesús? ¿Será que vamos detrás de esos pasos? Es que ser discípulo no es un título, hermano. Ser discípulo no es aquí que me pongan un título y ya soy discípulo. No. Implica seguir al maestro, implica convivir con el maestro, implica aprender del maestro. Para que un momento Jesús le dijera, mire, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros estamos aprendiendo de Jesús maestro? ¿Que somos mansos y humildes de corazón? Y así puedo pasar toda la noche, hermano, buscando las características de Jesús cuando enseñaba. ¿Será que vamos detrás del maestro o nos hacemos del ojo pacho, como decimos nosotros, a los salvadoreños? No, hombre, ¿y quién va a impartir el retiro? Fulano de tal. Ay, no, llámelo pues. Ya sé qué es lo que va a decir. Momento, es Jesús Maestro el que nos está invitando. Es Jesús Maestro el que nos quiere enseñar. Por muy descalzo que esté el que va a predicar, por muy chuquito, ¿verdad? Que no podamos ver la ropa del que va a predicar, pero es Jesús enseñándonos a través de esa persona. El detalle está que somos predicadores, ¿verdad? Ese es el detalle. Que somos predicadores. Ese es el pequeñísimo detalle. Sigamos. Jesús, a diferencia de otros maestros, fue un maestro itinerante, que no tenía lugar específico donde enseñar. O sea, era extrovertido. Nuestro Señor Jesucristo como maestro, cuando lo comenzamos a ver en el Evangelio, es una persona de que Él enseña en un monte, enseña en una barca, enseña en medio de una tempestad. ¿Se recuerdan cuando Él se queda, dice la palabra de Dios, que estaba dormido, dice, ¿verdad? Una gran enseñanza que nos da ahí. Enseñanza en que en fe. Ay, hombre de poca fe, le dice siempre el Señor. Enseñaba en todos lados. Ahora la pregunta es, ¿también nosotros estaremos enseñando en todos lados? Pónganme 2,000 personas porque ahí sí predico yo. Y cuando nos invitan a un grupito de 7 hermanos, no vamos, ¿va? ¿O sí?
Es que mire, hermano, ser discípulo es esto. Jesús tanto le enseñaba a muchedumbre como le enseñaba solamente a los 12. Jesús enseñaba, era un maestro increíble verlo a él como enseña, ¿verdad? A través de las cosas. Es bien impresionante. Sigamos. Jesús, maestro, guarda unas características muy diferentes que lo distinguían y lo hacían un maestro muy diferente, lo que hablábamos. Jesús es un maestro muy diferente en enseñar y él tiene unas características específicas. Estas son las características que hacen la diferencia de Jesús, maestro. Veamos la primera. Dice, oiga lo que dice, en aquel tiempo los discípulos tenían derecho de escoger al maestro. Oiga, este es interesante, este es impresionante. En aquel tiempo nosotros, si hubiésemos estado en aquel tiempo, quizás hubiésemos buscado a Gamaliel, ¿verdad? Fue el que le enseñó a Pablo, ¿verdad? Hubiésemos buscado al mejor de los maestros, ¿verdad? Yo le hago la pregunta, si ahora a nosotros se nos diera la oportunidad de escoger a un maestro, póngaselo en su mente, ¿a quién escogería? Póngaselo en su mente, pero vea la segunda parte. Jesús, permíteme, Jesús escoge personalmente a cada uno de ellos. Antes el discípulo escogía, con Jesús, Jesús escoge al discípulo. Él escoge a sus discípulos. Y vea qué impresionante, Él pasó formando a los discípulos. Es bien lindo el Señor. ¿Se recuerdan de la parábola del sembrador? ¿Sí? Usted y yo lo entendemos, ¿sí o no? La comprendemos. Los discípulos no la comprendieron. Y llegó un momento en que Jesús viene y se reúne con los discípulos, dice la palabra del Señor, y comenzó a explicarles la parábola del sembrador. Qué interesante eso. Él escoge a los discípulos. En ningún momento los discípulos dijeron, ¡hey, maestro, explícanos! No, Él los toma y viene y les explica a profundidad lo que quiso hacer en ese momento. Ese es nuestro maestro. Ese es nuestro Señor. El que siempre va a buscar el momento para enseñarnos, para formarnos. Y mire qué lindura la que tenemos. Tenemos magisterio de la iglesia, tenemos revelación, tenemos tradición, que ya más adelante veremos todos esos detalles, pero qué riqueza la que tenemos nosotros para formarnos, y que no nos estemos formando es una tristeza y hasta se podría llamar pecado mortal, hermano, si no nos estamos formando con tanta riqueza que tenemos dentro de la iglesia católica. Muchas veces ni siquiera el catecismo de la iglesia tenemos, ¿verdad? Ni mucho menos el Concilio Vaticano II. Vea, tenemos que formarnos y aprovechar lo que el Señor nos ha dejado. Oiga, ¿por qué? Porque Jesús escoge personalmente a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para formarlos. Vea la segunda característica. Dice, el discípulo era tomado como una etapa transitoria, o sea, un momento nada más. 3 años. A los 3 años se definía si era un buen discípulo o no era un buen discípulo. Vea qué importante esto. Esto es interesante. Era un momento nada más, pero oiga, cuando el maestro escoge, cuando el maestro Jesús dice, pero los discípulos de Jesús lo siguen toda la vida. Entonces estar con el maestro no es solamente un momento, sino que es toda la vida. Y vea, para ese toda la vida hay una promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Vea qué interesante. Entonces siempre vamos a tener al maestro enseñándonos. No es que venga y que así como nosotros, ¿verdad? 3 meses, 4 meses, un curso intensivo, ¿verdad? No, el maestro todos los días nos enseña. Y nos va a seguir enseñando y nos seguirá enseñando. El detalle está de cuánto nosotros aprovechamos la enseñanza del maestro. ¿Cuántos de nosotros aprovechamos la enseñanza del Señor? Vea la tercera. Dice, los discípulos servían al maestro casi como esclavos. Oiga, casi como esclavos. No eran esclavos, eran casi, o sea, prácticamente hacían la mayoría de cosas que un esclavo hacía, ayudándole al maestro, haciendo las cosas que el maestro decía.
Vea qué interesante, pero mire lo que dice el Señor. Jesús, por su parte, no los llama siervos, sino amigos. Esto es hermoso, hermano. Y este debe de ser la alegría de nosotros de ser discípulos del Señor, de considerarnos elegidos por el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús, por su parte, no nos llama siervos, sino amigos. Entonces ese maestro se va a convertir en nuestro amigo. Sigamos con la siguiente característica. Mire lo que dice. Los seguidores de un ilustre maestro gozaban de fama. Eran reconocidos, ¿verdad? Pablo salió y con el maestro Gamaliel, ¿verdad? Era una persona sabia, Saulo, ¿verdad? Conocía, sí lo conocía, y pusieron su ropa, dice, ¿verdad? A los pies de un joven llamado Saulo. Y vea qué interesante, y aquellos, ¿verdad? En aquel momento que no era Pablo todavía, sino que era Saulo, le daban cartas para que fuera a perseguir a los cristianos, porque era una persona pudiente. Pero vea el caso. En cambio, los seguidores de Jesús tendrán, primero, problemas. Díganme si no hemos tenido problemas en este caminar, hermano. Pasamos toda la noche contando testimonios. Persecuciones y calumnias. ¿Estaremos dispuestos como discípulos del Señor a pasar por todo esto, hermano? Por persecuciones, por calumnias, porque me miran feo, porque no soy monedita de oro para caer bien a los demás. Es que ese es el discípulo del Señor. El discípulo del Señor no goza de grandes elogios. Ay, que pase por aquí, le tiran pétalos de rosa, ¿verdad? Pase por aquí. Y así quizás queremos que nosotros nos reciban en las comunidades que nos toca ir a servir. Y más cuando nos dicen, mire, aquí le tenemos una camita. ¿Qué prefiere, camita o colchón, hermano? Y cuando no hay camita y colchón, mire, aquí está. Este es el único pedazo más plancito que encontramos para ustedes. Y nos toca en el puro suelo. ¿De cómo nos toca? Ahí andamos en la mañana. ¡Ay, que me duele la espalda! Y nos acercamos a los servidores. ¿Cree que no me puede conseguir una colchoneta para ahora? No estamos dispuestos a ser discípulos auténticos del Señor. Sigamos. Maneras de enseñar de Jesús. La pedagogía de Jesús. Primero, con imágenes y comparaciones. Jesús utilizaba eso. Esa es la manera de enseñar de Jesús, ¿verdad? Con imágenes y comparaciones. ¿O no lo vemos así? Él comparaba, ¿verdad? Comparaba la semilla de mostaza, comparaba la levadura, comparaba esto, ¿verdad? Las flores, ¿verdad? Como habla de Salomón. Ni Salomón se vistió como se visten los lirios del campo, dijo Jesús, ¿verdad? La comparación. Vea qué interesante. Diálogo de preguntas. Cuestiona, el Señor cuestiona, el Maestro cuestiona a sus discípulos. Cuestiona al que le habla. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quieres sanarte? Le decía Jesús, ¿verdad? A los enfermos. Vea, la manera de enseñar con frases claves, frases duras en algunas de ellas, frases que impactaban cuando aquellos le escuchaban, como por ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces le hacemos broma a nosotros, ¿verdad? Sepulcro blanqueado, les dijo Jesús. Raza de víboras escuchamos también. Vea, con frases que impactaban, que tocaban el corazón, repitiendo. A nosotros de igual manera nos gusta que nos repitan las cosas, ¿o no? Somos como aquellos niños, ¿verdad? Que la mamá lo manda a la tienda a comprar algo y rapidito se le olvida al niño. ¿Y qué te traigo, mamá? Le dice nuevamente, ¿verdad? Tal cosa, hijo. ¿Y qué más? ¿Y qué te traigo? ¿Qué me dijiste? Así somos nosotros. Jesús enseña repitiendo las cosas, repitiendo lo que Él enseña, lo que Él da. El detalle está que nosotros muchas veces no agarramos la idea que el Señor nos quiere dar. Y aún repitiendo las cosas hacemos caso, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que no?
Ejemplo chiquitito, un ejemplo chiquitito, sencillo. Voy a poner el ejemplo de Pentecostés. El hermano dijo, por favor no vayan a mover las sillas porque ya están distribuidos los espacios para dar la comunión. ¿Y qué hizo el carismático en ese momento? Agarrar la silla, no es que aquí hay sombra, no es que aquí no sé qué, y a moverla así. No somos obedientes. Nos gusta que nos estén repitiendo las cosas. Pero sigamos. Citando y superando el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Esto es impresionante de Jesús. No he venido a abolir la ley, sino que a darle su verdadero cumplimiento. ¿Verdad? Sigamos. Exagerando los contrastes. Vea qué interesante. Le decía Jesús a los judíos, ustedes imponen cargas a los demás, pero ustedes ni siquiera la llevan con la punta del dedo, ¿verdad? Exagerando los contrastes, imponen cosas, pero ustedes no las cumplen, ¿verdad? Moisés dejó esta ley porque ustedes eran duros de corazón, les dice Jesús, ¿verdad? Exagerando los contrastes, haciendo las cosas. Jesús hacía las cosas. Y lo que hacía Jesús, prácticamente trataban de hacerle los discípulos. ¿Se recuerdan del hijo de aquel muchacho, el papá del epiléptico? Le dice, ¿verdad? Este papá, mira, te lo traje a tus discípulos y hasta no pudieron hacer nada. Quisieron sanarlo, pero no lo pudieron sanar. Tuvo que intervenir Jesús, ¿verdad? Haciendo las cosas. Hermanos, ¿será que nosotros como discípulos hacemos las cosas? ¿Será que como nosotros como discípulos en verdad hacemos lo que nos mandan? Buena pregunta, ¿verdad? Sigamos. Haciendo las cosas. El modelo que ocupaba Jesús, un niño. Esto es hermoso. Llamó un niño, el que no se haga como este niño no podrá entrar al reino de los cielos. No podrá entrar a ser parte del reino. Ahora la pregunta para el predicador en esta noche que está sentadito escuchando, ¿ya somos como niños? Sí, hermano, porque yo soy birrinchudo. A mí no me gusta que me digan nada. No, hermano, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Ser como niños a la imagen que Jesús lo presentó. Un niño usted le pega, al siguiente ratito ya lo está abrazando, ¿sí o no? Levante la mano los que son papás. ¿Verdad que algún día le tuvo que aplicar a su hijo, sí o no? Un hinchazo, 2 hinchazos puede ser. ¿Sí o no? Y al siguiente ratito, ¿qué estaba haciendo? Denunciándolo. ¿Ah? Ahora, ¿verdad? Pero el siguiente ratito, o un ratito después, ¿qué es lo que hacía el niño? ¡Ay, papá! ¡Ay, mamá! Y abrazarlo. Dame pa' un churro, ¿verdad? Llámele la atención a uno que ya tenga sus varios añitos de servir. Se le pone el brinco, hermano, ¿verdad? Yo he visto hermanos que cuando se le llama la atención, Jesús bendito, se le ponen el brinco. No, que vos que me vas a andar diciendo, que no sé qué, no, que no. Imagínense, actitudes como esas, ¿verdad? Modelo, un niño. Último, con signos proféticos. Esto es impresionante. Cuando Jesús actuaba, él dice que un día desarrolló un libro, ¿verdad? Comenzó a leerlo y que hablaba del Espíritu Santo y de todo lo que iba a hacer. Hoy se ha cumplido esto en mí, dijo Jesús en un momento. Imagínense qué tremendo. Todo lo del Antiguo Testamento. Sigamos entonces. Ya dentro de unas 2 horitas termino, hermano, no se preocupe. El discípulo, ¿qué significa? Tomado de un diccionario común y corriente. Dice, persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Oiga, bajo la dirección de un maestro. Es alguien que está dispuesto a aprender. Está dispuesto a que le enseñen, a que lo formen. ¿En qué? Ya sea en la doctrina o en ciencia o en arte, bajo la dirección de un maestro. Yo le pregunto, aquellos que tienen una carrera universitaria, si no se hubiesen sentado a escuchar al catedrático, ¿tuviesen esa carrera universitaria en la actualidad?
Definitivamente creo que no, ¿verdad? Y yo los puedo entender ahorita a ustedes de estar sentadito escuchando, que sé que no es fácil, ¿verdad? Porque muchas veces me están diciendo que sí, yo me emociono y sigo con más tiempo, ¿verdad? Yo sé que no es fácil sentarse y escuchar y aprender, yo sé, pero hay que hacerlo. Hay que tomarse el tiempo para sentarse, para escuchar, para refrescar ideas. Porque hay una sociedad que espera un cambio, que nosotros hagamos la diferencia, pero si nosotros no estamos dispuestos a sentarnos y aprender, hermanos, va a estar difícil, ¿verdad? Oiga lo que decía Monseñor Alfonso Uribe, un pionero de la renovación. Nadie puede llegarse a Jesús como discípulo sin antes haber sido invitado por Él, que es Maestro. Nadie puede ser discípulo sin antes haber recibido la invitación de Jesús. Seríamos como aquellas personas que hay una fiesta de 15 años y se va a meter a la fiesta de 15 años y no tiene invitación. ¿Cómo cree que se va a sentir los protagonistas de la fiesta? Y ¿quién lo invitó? ¿Verdad? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo trajo? ¿Es amigo tuyo? No. ¿Es amigo tuyo? No. Saquémoslo entonces. Tenemos que recibir el llamado de Jesús. Levanten la mano los que son llamados por Jesús. Y el que duda, a ver quién lo llamó. A saber quién lo llamó, quién lo invitó, dijo aquel. ¿Verdad? A ver quién lo eligió. Se nos dio un caso en la Escuela de Formación de Evangelizadores. El día de ayer lo estábamos solventando por ahí, de una hermana que vino a crecimiento. La hermana era de Opus Dei, bueno, es de Opus Dei, y ¿cómo se llama? No tiene retiro de inicio y se vino al crecimiento. El detalle está cuando se incorporó al grupo de oración y vio las manifestaciones del Espíritu Santo, se fue. En otras palabras, no era invitada por el maestro. No era un llamado del Señor el que ella tenía. Era una emoción, como nosotros nos puede embargar una emoción, ¿verdad? Ay, vamos a aprender y va a venir fulano de tal y nos va a enseñar y tantas cosas. Una emoción. El detalle está en la práctica, hermano. El detalle está en el después de. ¿Verdad? Porque el que no es llamado, ese rápido se va. Simple y sencillamente porque no es llamado. Así como no cualquiera podía ser maestro, tampoco cualquiera podía ser discípulo. En otras palabras, usted y yo que hemos sido llamados por el maestro, no somos cualquiera, hermano. El Señor ha puesto una confianza tremenda en usted y yo, hermano. Ahora la pregunta es, ¿cómo le estamos respondiendo al maestro? No cualquiera puede ser discípulo. El Señor ha depositado esa confianza. La pregunta, repito, es, ¿estaremos en verdad a la altura de la confianza de Jesús? ¿Estaremos desempeñando bien el ministerio que Él nos ha encomendado? Tampoco cualquiera podía ser discípulo. El sistema del discipulado exigía, primero, ciertas características y renuncias que no todo el mundo podía cumplir. El otro lunes vamos a ver una parte de las renuncias. ¿A qué tiene que renunciar el discípulo? Y nos vamos a sorprender, y hay muchos que quizás se pueden venir enojando por las exigencias del maestro. Ahí está, en la Biblia. Hay un texto en la versión latinoamericana, lo dice, ¿verdad? Exigencias del maestro, ¿verdad? Vea qué interesante lo que dice. El sistema del discípulo exigía ciertas características y renuncias que no todo el mundo podía cumplir, que no todos estaban dispuestos a renunciar. ¿O no se recuerdan del joven rico? El Señor le puso un par de requisitos nada más. Y entre ellos estaba que vendiera todo, que lo repartiera a los pobres y que lo siguiera.
Para que no le salga tan difícil vender las cosas, mejor regálelas, hermano. ¿Es una exigencia del maestro o no? ¿Ah? Yo acepto un vehículo, por mí no hay problema, ¿verdad? El detalle es que después renuncia a él, ¿verdad? Vea, que no todo el mundo está dispuesto a cumplir, hermanos. Mire, requisitos sencillos nos han puesto en el ministerio y ese no queremos cumplir. ¿Sí o no? Requisitos sencillos. Uno de ellos, venir temprano a su reunión de predicación. Requisito sencillo. ¿Verdad? Que tenemos que venir formalitos. Un requisito sencillo. Para mí es sencillo, ¿o no? Venir formales al ministerio. Ah, pero dice, no todo el mundo está dispuesto a cumplir. No todo el mundo está dispuesto a cumplir. Sigamos. Perfil del discípulo de Jesús. Lo vamos a ver en dos partes. Primero, la personalidad del discípulo, o sea, el ser del discípulo, y segunda, las actividades del discípulo, el hacer. Hay más de estas. Yo solamente puse estas nada más para que se comprenda lo que se quiere decir. Veamos. Personalidad del discípulo, el ser. El ser del discípulo, ¿qué es? Dice, no está por encima del maestro. Primero, no está por encima del maestro. Hay muchos que quieren estar por encima de la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Y eso es imposible. De estar por encima del maestro, eso no es. A mí no se me olvida quién me enseñó, quién me formó, quién me trajo aquí. A mí no se me olvida. El detalle está que se nos olvida qué es lo que nos han enseñado, quién nos ha formado. ¿Verdad? No está por encima del maestro. Segundo, es como su maestro. Vaya, pando, dijo un salvadoreño por ahí. Ser como su maestro, es como su maestro. Así por pura curiosidad, mira el hermano que tiene a la par, hermano. Es como el maestro Jesús. No, me te aparece Barrabás, dice mucho. Este tiene las características de Judas Iscariote, dice mucho, ¿verdad? Por ahí. Imagínense, es como su maestro. Esto es hermoso. Mire, cuando alguien es formado por alguien más, de alguien que sepa, alguien que lo ha sabido formar, uno quiere predicar como esa persona que lo ha formado a uno. Imita hasta sus gestos, hasta sus palabras y muchas veces hasta su manera de caminar, ¿sí o no? ¿Verdad? Y uno quiere imitarlo, ¿verdad? Dígame si no, ¿cuántos hermanos predican como Salvador Gómez? ¿Verdad? Hasta las mismas pausas, lo mismo estilo. Y ya no salieron de allí, dice el formador de predicadores. Vea, quiere ser como su maestro. Es como su maestro. Primero, es instruido por su maestro. Marta, Marta, tú te afanas por tantas cosas y una sola es importante. Y María está a los pies de él escuchándole. Oiga, ¿qué es lo que dice? Instruido por su maestro. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la visita del Santísimo, hermano? ¿Alguien me recuerda el nombre de este santo que voy a tratar de dar unas características de él? Se me ha escapado. Este santo venía y metía la cabeza del sagrario para escuchar lo que Jesús decía y eso lo escribía. ¿Quién era? ¿Cómo? ¿Y cómo se llama ese libro en la actualidad? Las Sumas Teológicas. Se metía la cabecita ahí en el sagrario, háblame, ¿verdad? Porque de aquí, güey, y llegó un momento en Santo Tomás que ya no quiso escribir, porque era tan grande, tan inmenso aquello, y ya no quiso escribir. No, nosotros agarramos el celular, ponemos en San Google, ¿verdad? El amor de Dios, y ya nos sale allí, lo copiamos y ese damos. Y todavía, el día que nos toca predicar en la mañana,
¿Cuántos vamos a hincarnos al sagrario o ante el Santísimo Sacramento del altar para que nos enseñe, hermano? Para que nos ilustre, para que nos ilumine. ¿Cuántos de nosotros hacemos ayunos antes de cada prédica, hermano? ¿Cuántos de nosotros nos mortificamos para antes de cada prédica? El maestro enseñándonos, ¿verdad? Lo que dice ahí, ¿verdad? Instruido por su maestro. Es pescador de hombres. Oiga, es pescador de hombres. El discípulo tiene que ir en búsqueda de los demás. ¿Cuántos han llevado ovejas a un retiro de inicio? Levante la mano. Los que han llevado ovejas a un retiro de inicio, levante la mano. Perfecto, maravilloso. ¿Cuántas de esas ovejas están perseverando? Solo hicieron el retiro de inicio y ya estuvo. Pescador de hombres, dice. Siguiente. Se sienta a la mesa con Jesús. Hablemoslo a lo que nosotros tenemos. Vamos a la Eucaristía todos los días, hermano. Por lo menos los domingos. O cuando hay muertos. O una misa de novenario. Se sienta a la mesa con Jesús, ¿verdad? En la Santa Eucaristía, estar pendiente, ¿verdad? Dice el mandamiento de la iglesia, escuchar misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Oiga, misa entera, escucharla, no llegar cuando esté en el yo confieso, no llegar cuando esté en la homilía, no llegar cuando esté en la consagración, estar por lo menos 15, 10 minutos antes de cada Eucaristía para poder estar a la mesa con el maestro. No sentarse de último, buscar los primeros asientos para estar a la mesa con su maestro. Es que hermano, mire, la palabra de Dios dice que el que se sienta de primero será quitado de allí. No, es que no lo tomemos así, ¿verdad, hermano? Sigamos, dice, es manso y humilde de corazón. Yo creo que esto ya lo tocamos. Es perseguido. Levante la mano los que son perseguidos. Yo creo que es una de las cosas que gozamos, ¿verdad? Antes éramos perseguidos, ¿verdad? Que cerraban las iglesias cuando tenían vigilia, los sacaban. Qué época aquella donde la renovación estaba cimentada porque en serio trabajaba por lo que quería, no porque tenía la disponibilidad de todo. Ahora que tenemos la disponibilidad de todo, no queremos. Mire, el lunes pasado estuvimos con el Rey de Reyes y Señor de Señores aquí, ¿verdad? Hace 35 años le hubiera dicho a un sacerdote que hiciera eso, no se lo hace. Y mire, lo tuvimos aquí el lunes pasado para poder dar inicio a este proceso. Qué tremendo. Las actividades del discípulo, el hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer el discípulo? Se acerca al maestro, lo que decíamos, busca al maestro, está con el maestro, va detrás del maestro, sigue al maestro, hace lo que se le manda. Aquí sí como si flaqueamos un poquito. Hace lo que se le manda. Hermanos, tenemos Pentecostés y necesitamos poner 3,000 sillas. ¿Cuántos se anotan? ¿Cuántos quieren? Todavía le preguntan a uno, ¿verdad? ¿Quiere, hermano? No nos mandan así con un imperativo, vaya a poner silla. Hace lo que se le manda. Y eso que se le manda lo tiene que hacer bien. Si se le manda a barrer, tiene que barrer con mucha alegría y gozo, ¿verdad? Bailando allí con la escoba y toda la cosa. Si le mandan a cuidar baño, hacerlo bien, con mucha alegría y gozo. Un día nos tocó ir a misionar en la parroquia, allá algunos conocerán el lugar que se llama El Pital, allá por una montaña. Es un caserillo que está, pero bien recógnito. Y a mí me tocó con una hermana de otra comunidad, y nos tocó que subir, valga la redundancia, un cerrito, ¿verdad? Pero desde que comenzamos a subir, la hermana, ay no, qué alto está. Mejor no hubiera venido. Y ando con la niña, decía todavía. Estos zapatos me molestan. ¡Qué barbaridad! Y a saber a qué hora vamos a llegar, ¿verdad, hermano? Y yo solo callado, hermano, dele, le decía. ¿Verdad?
Hacerlo bien lo que se le manda, ¿verdad? Hacerlo bien sin renegar. Toma la cruz y sigue a Jesús, hermano. El que quiera seguirme, que tome su cruz, ¿verdad? Y seguir a Jesús en medio del sacrificio, de la persecución, de las calumnias, de los chambres, en medio de todo. De todo. Ay, es que el hermano me vio mal y por eso ya no sigo, hermano. Es que yo siento que en el ministerio mal les caigo. Sí, dijeron un montón de cosas de Jesús y nosotros queriendo buscar que nos digan cosas bonitas, hermano. Para un discípulo no cabe eso ya, ¿verdad? Se mantiene fiel a la palabra. Oiga, se mantiene fiel a la palabra, así como los esposos son fieles a la esposa, ¿verdad? Y la esposa es fiel a su esposo, fiel a la palabra. El que es fiel no anda viendo ni a la izquierda ni a la derecha, ¿verdad, hermano? ¿O sí? Así dice, ¿verdad? La palabra de Dios, te mando que no te separes de la ley ni a la izquierda ni a la derecha. El que es fiel no se desvía, ¿verdad? Oiga, fiel a la palabra de Dios. Ama a los otros discípulos. Ama a los otros discípulos. Ese es el hacer del discípulo. Si yo les pregunto a ustedes si aman a cada miembro del ministerio de la palabra Pan de Vida, ¿qué cree que pasaría? ¿Qué cree que nos encontraríamos? Si hiciéramos en este momento un taller de cuánto nos amamos los unos a los otros aquí adentro, ¿cómo cree que saldríamos de ese taller? Raspadito, dijo un hermano hoy por la tarde. Vea, ama a los otros discípulos. Dígale al hermano que tiene a la par que lo ama. Eso, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Eso que usted acaba de hacer es lo más fácil del mundo. Eso es lo más fácil del mundo. Demuéstralo. Va Mauricio, el hermano Mauricio dice que nos va a invitar a cenar hoy, dice a todos. Ama a los otros discípulos. Oiga, renuncia a sus bienes. Renuncia a sus bienes. ¿Están dispuestos a renunciar a sus bienes, hermano? Lo que usted está haciendo ahora, aquí, este momento, es renunciar a los bienes. Usted se tomó el tiempo para venir a estar con Jesús. Usted se tomó el tiempo para venir a su reunión de ministerio de la palabra Pan de Vida. Ese es renunciar a los bienes. Ese es renunciar. Pero hay muchos hermanos que están apegados a los bienes que no se sueltan, ¿verdad? Que no quieren, ¿verdad? Sigamos. Dice, el apóstol es discípulo. Para ser apóstol, o sea, enviado, antes se necesita haber sido discípulo, llamado. Desgraciadamente se olvida esta condición y hoy en día existen muchos apóstoles que nunca antes han sido discípulos. Nunca antes se han tomado el tiempo para aprender. Predicamos y predicamos y nunca nos tomamos el tiempo para aprender, para alimentarnos nosotros. Yo le hago la pregunta, ¿hace cuánto fue el último retiro que usted vivió? Que lo vivió. ¿Cuándo fue el último retiro? No me lo responda, respóndaselo para sí solito. ¿Cuándo fue el último retiro que usted vivió? Oiga, es tomarse un tiempo para formarse. Por lo menos unos 2 retiros al año, ¿verdad, hermano? Por lo menos. Y esto lo tengo que decir, hermano. Pero muchas veces cuando tenemos retiros aquí en Santa Ana, nosotros no vamos. Yo no sé por qué. Cuestiónese usted solito. ¿Será que ya no necesita? ¿Será que ya no necesitamos? Y si vamos a retiro, allá estamos en la cancha del propedéutico, ¿verdad? Allá estamos metidos en otros lados.
Vea, un detalle grandísimo, hermano. Y se lo digo por experiencia, porque hasta por mí pasó en un dado momento, ¿verdad? ¿Verdad? Primero hay que hablar con la experiencia, ¿verdad? No nos tomamos el momento para estar en el retiro. Y discúlpeme, perdóneme por esto, hermano, pero hay que tomarse en serio esta parte. Hay que tomársela en serio. Nos vamos a cansar y ya no vamos a seguir. Nos vamos a dar una buena cansada y ya no vamos a seguir, hermano. Ya no vamos a luchar. Ya no vamos a perseverar. Ya no va a haber entusiasmo por predicar la palabra de Dios. El discípulo es apóstol. No se concibe un discípulo sin dimensión apostólica. Es más, no sería auténtico discípulo. Hay que bajar del monte Tabor y comprometerse. El discípulo, si no está en grupo de oración, le va a costar ser discípulo. El discípulo, si no se compromete en serio, va a dejar de ser discípulo. Hay que comprometerse. Hay que comprometerse. Hay que bajar del Tabor, ¿verdad? Ay, si quieres hacemos 3 chocitas. Ay, Señor, que aquí está bonito, ¿verdad? Después de un retiro, la misión es evangelizar. La misión es llevar a Cristo que aquellos que no lo conocen. Mira, hermano, hay hermanos, lo voy a decir así, hay hermanos que coleccionan retiros, coleccionan eventos, son coleccionistas, porque en frutos no se les ve nada. No se les ve nada. Tuvimos la oportunidad con el padre Diego Jaramillo, unas enseñanzas hermosísimas. ¿Cuántos la hicimos vida? Levanten la mano los que vivieron el ECLA este año que pasó. Los que fueron a vivirlo. Luis Miguel y mi persona, creo yo, ¿alguien más? No sé. Una de las primeras preguntas que resonó en el ECLA fue: ¿cuándo fue la última vez que te confundieron con Jesús? Esa fue la primera pregunta que hicieron. Y si no nos acercamos a Jesús, ¿cuándo nos vamos a parecer a Jesús, hermano? Si no estamos en esa íntima comunión con el Señor, ¿cree que algún día nos vamos a parecer a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que nos confundieron con Jesús? Ahí viene Jesús caminando, Jesús coche viene ahí. ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que nos confundieron? Vaya, se la voy a poner más fácil. ¿Cuándo fue la última vez que nos confundieron con un buen cristiano? Pues vaya. Sigamos. Hoy sí, terminamos. Conclusión de esta jornada. Dice, el discípulo por su parte no es el que cumple unas normas, sino el que se parece en todo a su maestro, piensa y actúa como él, habla y sirve como él. En fin, reproduce de tal manera al maestro que enseña a otros a vivir como Jesús. No es solamente de cumplir unas ciertas características y ya estuvo, hermanos. No, tenemos que vivir como el que se parece a él, piensa como Jesús y actúa como Jesús, habla como Jesús y sirve como Jesús. Oiga, Jesús no era de aquellos servidores que hacía el evento y se iba. No, Jesús era el que se quedaba después del evento. ¿Verdad? Jesús estaba allí, dice que se tomó un día, ¿verdad?, comer, allí que le estaban preparando una comidita, cuando le tocaron la puerta, que llegó un montón de gente, dice, ¿verdad?, por ahí, de que llevaba enfermos. ¿Y qué hizo Jesús? Dejó a un lado lo que estaba haciendo y se fue a servir. Vaya, después de que los sanó a todos, hoy sí voy a ir a comer ese manjar. No. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Subió al monte a orar. Dice que era como las 3 de la madrugada y Jesús orando. Y cuando bajó, le dijo a sus discípulos, vayámonos porque también los otros pueblos necesitan escuchar la palabra de Dios. Un día con Jesús le llama a un predicador eso. Un día con Jesús.
Venía de misionar en la mañana, se iba a tomar un momento para comer, no lo dejaron porque le llevaron enfermos. Después de que curó a los enfermos se fue a orar y después de que bajó el cerro se fue para otra ciudad a evangelizar. Y nosotros, hermano, salimos de retiro, de ese día tenemos grupo de oración, lo cancelamos porque tenemos retiro, porque hay que descansar, hay que relajarse, que tenemos que trabajar mañana. Un día con Jesús. Hay que analizarlo, ¿verdad? Dice, habla como Jesús. Nuestras expresiones son bien cristianas, ¿verdad, hermano? Decía, no sé si lo voy a pronunciar bien, el cardenal Schwinit, algo así. Decía él, cuando dos carismáticos se encontraban antes, en ese lugar que se encontraban se ponían a orar. Hagámonos la pregunta, cuando dos carismáticos se encuentran ahora, ¿qué es lo que hacen? Es que ese consejo de ancianos no sirve. Ay, Dios, en el ministerio estamos tan peor. Ay, es que esos hermanos, es que mire, ¿por qué no nos hacemos la diferencia y comenzamos a ponernos a orar en ese lugar? La pena va. Sirve como él, ¿verdad? En fin, reproduce de tal manera al maestro que enseña a otros a vivir como Jesús. Digamos que cuando nosotros hablamos de Jesús a alguien, no van a sonar aquellas palabras que muchas veces hemos escuchado. No, hombre, para ser como usted, mejor no soy nada. No, hombre, ¿para qué? No, hombre, si mira, ese que está sirviendo en ese grupo de oración, ese que va a ese ministerio, gran pecador que es, no, hombre, no vamos a hacer, no lo sigamos, vayamos mejor a otra iglesia. ¿Por qué? Porque no se está reproduciendo la imagen de Jesús y no se está enseñando a otros a vivir como Jesús. La tarea queda, hermanos. El material, si ustedes se fijan, hay, espacios para los que no trajeron cuaderno, para que fueran anotando, y en su casita pueden ir reflexionando. Hay un material de 3 páginas que es como un refuerzo de lo que acabamos de ver. Es más amplio, un poquito más amplio el discipulado, las 3 páginas que usted tiene allí de escrituras, ¿verdad? Eso vaya guardándolo. Al final de estas enseñanzas vamos a tener un taller y el taller lo vamos a basar a todo el material que se está viendo. Así que, hermanos, para todos, bendecida noche y bendecida semana. Hasta aquí llego, gloria a Dios, hermanos.